Señal directa. 1:00 p.m. ya con 45 minutos. El complejo binomio economía y salud, el reto de planeación. Es el tema que eligió para usted el doctor Armando Zacarías, quien es colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa. Estimado doctor, ¿cómo está? Le escuchamos. Bienvenido. Josefina y José Ángel, muy buenas tardes. Agradeciendo este espacio y aprovechando para mandarles un saludo, así como otro para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues sí, el complejo avance de la pandemia en nuestro país requiere la estructuración de políticas públicas en diferentes áreas que hasta el momento no se han logrado definir. Si bien el tema salud constituye el eje fundamental de observación, las líneas colaterales como la economía, el comercio, la educación y en general todos los aspectos de la vida cotidiana de un país siguen viéndose de manera segmentada, con el problema del nulo contacto entre ellas, a pesar de que están íntimamente relacionadas y donde el efecto de cualquier acción de cada área tiene inmediatas repercusiones sustanciales en toda la estructura del funcionamiento social. La correlación economía y salud constituye en este momento un reto de primera importancia que ha generado en todo el mundo y en nuestro país diversas posturas con pocas experiencias estructuradas de lanzamiento de políticas públicas al respecto. En México en algún momento se consideró que una de las circunstancias que lograría menguar la tensión y la tensión sobre el incremento sostenido y progresivo de la pandemia podría ser la política. Sin embargo, esta tampoco logró instalarse con contundencia en el ánimo de los ciudadanos en relación sobre todo con la consulta presidencial sobre una pregunta sin un sentido claro. El 1 de agosto, de un padrón de 93 millones de participantes, solamente intervino un segmento de 6,5 millones. Aun y cuando la narrativa presidencial intentaba colocar el tema de la consulta como uno de los de mayor interés ciudadano, las complejas evidencias para los ciudadanos reales respecto de la desarticulada contención de los problemas de salud, del empleo, de débil crecimiento de la economía, de una falta de contención sobre la inseguridad que se percibe como un problema tangible, grave y real, constituyeron un nulo estímulo para participar en la auscultación ciudadana. La recuperación de la economía de nuestro país ha tenido avances considerables, pero que sin observar el contexto en el que se la analiza, genera perspectivas poco claras para entender esos avances. Durante 2020, la caída del PIB tuvo números negativos y nos deslizamos hasta el 8.5% respecto de 2019, generándose uno de los descensos más profundos de los últimos años. Las estimaciones de crecimiento parten de ese piso, es decir, de números negativos, con lo que estamos tratando de lograr llegar a por lo menos un crecimiento cero y en el mejor de los casos a algún número positivo. Después de estar en una zona sin incrementos sustanciales, no solamente por la pandemia y donde hemos observado en términos generales una caída de la economía que no logra encontrar y establecer los equilibrios que se convierten en una base de crecimiento sostenido. Un incremento de la producción es un elemento sustancial para poder mantener una plataforma de estabilidad en todo el orden general de la economía. Un crecimiento de la economía en la situación actual requiere un avance mucho más articulado de la plataforma productiva, pero ahí hay que considerar el avance de los sistemas de vacunación, es decir, los puntos de intersección entre una protección sustancial de los esquemas de salud y de protección de la vida, pero con un desarrollo de protocolos y disposiciones administrativas que no separen el crecimiento económico y mantenimiento sanitario de calidad. Bloomberg y la Secretaría de Salud, con datos del 5 de agosto de este año, señalan que la proporción de población vacunada en estos momentos coloca a Estados Unidos con 50% de población vacunada, Canadá con el 56% y nuestro país con el 21%. Los desequilibrios entre los socios del TEMEC comienzan a convertirse en un evidente y complejo tema de políticas nacionales inminente en cada uno de los países socios, y la forma de establecerlos se desarrolla en ritmos muy diferentes y con estrategias diversas que requieren, al igual que la concertación nacional de políticas de salud y de contención de la pandemia que cada país desarrolle, estrategias al mismo tiempo de correlación entre ellos en el relanzamiento de la economía regional. La gran pregunta en nuestro país es
qué área se hará cargo y con qué perspectiva para desarrollar el esquema de relanzamiento de la economía nacional, tomando en cuenta la integración sustancial en su diseño de la emergencia sanitaria. El presidente ha señalado la urgencia de la reapertura de la economía y de áreas correlacionadas como la educación. En el caso de esta, la insistencia planteada por el Palacio Nacional marca un regreso a clases y a la economía sin establecer criterios, proyectos o planes consolidados entre los expertos de cada una de las áreas. La pictografía del semáforo nacional se ha convertido en un elemento solamente indicativo, pero sin una definición de estrategias y protocolos correspondientes a cada color. Por ejemplo, en el caso de la educación básica, media y media superior, dependerá no de una estrategia nacional concertada, sino de cada una de las condiciones que tenga prácticamente cada plantel. Es decir, no hay una política pública instrumentada. Bajo esta perspectiva, el ánimo presidencial se entiende en la urgencia de evitar una caída sin retorno de la economía, pero al mismo tiempo la importancia de la definición de estrategias aún no quedan claras. El crecimiento sostenido desde hace varias semanas de las variantes del virus SARS-CoV-2 en nuestro país constituye un elemento de gran impacto y de evidencia total en el restablecimiento de zonas hospitalarias, preparándose para recibir a los nuevos enfermos y atenderlos con los instrumentos necesarios para los efectos de las nuevas variantes. La organización para volver a transformar las zonas hospitalarias en áreas de atención a una creciente suma de pacientes infectados con las variantes presentes en nuestro país es un indicador de que hay una emergencia que atender, pero la parte en la que se instrumenten las políticas públicas de contención no están hasta este momento en el horizonte de conocimiento de los ciudadanos. Así pues, se viene una nueva consulta en marzo del próximo año. ¿Contará para algo la evidencia económica y sanitaria en el diseño del presupuesto y en la definición de la pertinencia para interrogar a la gente sobre si el presidente debe continuar hasta 2024? Así las cosas, habrá más elementos para comentar, pero por el momento les agradezco el honor de estar en este espacio y les mando un cálido saludo, Josefina y José Ángel, así como otro para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes y gracias a usted, doctor.